Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Permíteme hacer un poco de recuerdo hacia lo que pasó en nuestro país y en todo el mundo, de hecho, hace un par de años, y obviamente nos afectó a cada uno de nosotros. A muchos de ustedes, como también en lo personal, me dio el COVID. No sé si a muchos de ustedes les dio, yo creo que sí, ¿verdad? Algunos eran asintomáticos y creo que nunca sintieron los efectos o sobre todo los síntomas del COVID. Pero no sé ustedes cuántos tuvieron fiebre o escalofríos, de repente dolor de huesos. Hay algunos que los afectó muy fuerte, obviamente. Esto era muy particular, que nos agarraba prácticamente a todos. Dificultad para respirar, dificultad para poder oxigenar nuestro cuerpo. La fatiga. Recuerdo en aquel tiempo todavía estaba residiendo acá y me costaba bajar las escaleras. Con solo dar unos pasos a los escalones ya se iba el aire, no podía respirar, tenía que agarrarme de los pasamanos y el dolor en el pecho, obviamente por la exigencia de lo que se estaba haciendo. Dolores musculares, dolores en todo el cuerpo, dolores de cabeza. Y no sé a cuántos de ustedes les pasó esto, la pérdida de apetito. No pudieron probar o disfrutar realmente de la comida. Recuerdo que después de una semana dije, ya estoy listo, me voy a dar un gustito porque he estado como casi un mes sin poder alimentarme como yo quería. Voy a comer un rico ceviche, dije yo, voy a comer un rico ceviche. Y le dije a mi esposa, vamos a comer un ceviche, vamos. Y a la hora que nos sirvieron el ceviche no pudimos disfrutar el ceviche porque yo le decía a mi esposa, o están cocinando feo o somos nosotros que no podemos disfrutar del sabor. No sentíamos el limón, lo sentíamos sin sabor, sin nada. Con el pasar del momento nos dimos cuenta de que eran parte de los síntomas que habían quedado en nosotros por causa del COVID. Y demás cosas, a algunos les está afectando hasta ahora en muchos sentidos, ha quedado muchas secuelas. Pero definitivamente, mis hermanos, hemos sido afectados por una enfermedad que ha castigado a una muy buena parte de nuestro planeta. Eso tiene mucha verdad. Pero también hay otros síntomas, que es el tema de esta mañana, síntomas del temor al hombre. No solamente hablando de una enfermedad física, sino también de una enfermedad espiritual que podemos tener cada uno de nosotros. Hablamos del temor al hombre que pudiéramos tener en nuestras vidas. En muchas o en pocas áreas de nuestra vida tememos al hombre, en muchos sentidos. Así que de repente usted está diciendo, no, yo temor al hombre, no, yo no tengo miedo. Yo me puedo pelear en la calle tranquilamente, no tengo miedo. Yo hago esto sin temor, sin miedo, así que yo no tengo miedo. Un hombre nunca tiene miedo a nada, dirían algunos. Pero déjenme hacer un par de preguntas, a ver si alguno de ustedes se va a identificar, porque no estoy hablando de un temor meramente físico, enfrentarse a alguien, sino mucho más allá. Déjenme hacerle algunas preguntas. Primero, ¿has tenido o has temido alguna vez el ser expuesto públicamente como un impostor? Cuando sabes que has hecho mal tu trabajo, por ejemplo, o que has estado estafando a gente, que te lo saquen en cara que has estado haciendo mal. ¿Has temido? Otro. O de repente te sientes vacío sin ningún propósito, como el decir, no experimento amor, me falta amor, nadie está velando por mí. Si necesitas a otros para ser lleno, definitivamente eres controlado por aquellas personas que necesitas que te den ese amor. Por lo tanto, ahí también hay una
parte de lo que es el temor al hombre. Porque necesitas que otros te llenen a ti. O necesitas algo de tu cónyuge. Necesitas algo de tu novio, de tu novia, de tu amigo, de tu amiga. Necesitas que te escuchen, necesitas que te respeten, necesitas que ellos cumplan un determinado papel en tu vida, porque si no, no puedes hacer nada. Necesitas algo de tu esposa, de tu esposo, porque te sientes vacío sin él, vacía sin él o sin ella. O en los jóvenes muchas veces esto es muy usual cuando tienen que dar regalos a la chica que están pretendiendo, y normalmente dan regalos caros. En muchas ocasiones con muy buena intención, pero en otras con un sentido de que cuanto más caro le dé, más va a caer en mis manos. Hay un sentido de control allí. Mientras más caro dé, va a impresionar más y por lo tanto no va a perder a la chica. O si necesitas que te respeten, y si andas diciendo a todo el mundo que tienen que respetarte. Justamente veía una serie, un rey que pide respeto no es rey. Tiene que andar gritando a todos los lados que lo respeten. Otra pregunta, ¿es tu autoestima una preocupación constante? Otro, ¿o estás siempre inseguro en las decisiones debido a lo que los demás pueden pensar? Es decir, tienes miedo a cometer errores y que los demás te vayan a observar de esa manera, te vayan a sacar en cara tus errores y vayas a dejar a la vista todo lo que has metido la pata, obviamente. Es decir, ¿te asusta arriesgarte? ¿Te asusta? ¿Te da miedo el arriesgarte? O de repente te sientes apenado con facilidad porque alguien te dijo algo fuerte, te entristeces con facilidad. Alguien te subió un poquito el volumen de la voz y creo que me odia, creo que no me quiere, creo que no me ama. O, eso es muy usual, ¿tienes celos de otras personas? ¿Tienes celos de otras personas? También puede ser esto. O de repente te enoja o deprime a menudo la gente. Sientes que te están volviendo loco y yo prefiero estar solo porque los demás a mí no me gusta, prefiero estar solo. Y como dice la frase, mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? Otro podría decir, y sobre todo, aquellos que les encanta idolatrar su cuerpo. ¿Acaso las dietas están dedicadas o no están dedicadas para impresionar a los demás? O de repente te da vergüenza que sepan algo oscuro, algo secreto de tu vida. Prefiero que nadie lo sepa. O de repente, alguna vez has sido demasiado tímido para compartir tu fe en tu trabajo, porque crees que se van a burlar de ti, o en tu centro de estudios, porque se van a burlar de ti. Eso es parte del temor al hombre. O de repente también mientes, especialmente las mentiras blancas. Las mentiras blancas. ¿Qué me dices de las actuaciones que pudieras estar haciendo muy bien para demostrar otra cosa? Aunque no lo estás haciendo con tu boca, sino con tus acciones. La mentira y las actuaciones usualmente son maneras para hacernos ver mejor delante de las personas, para que tengan un mejor concepto o distinto al que nosotros tenemos. De paso, también sirven para cubrir nuestras vergüenzas delante de esas personas. Así que, de repente te has sentido aludido con algunas de estas preguntas que te he hecho. Si en algún punto te has sentido aludido, déjame decirte que es una clara muestra del temor al hombre que podemos tener.
en nuestros corazones. Todos en algún punto de nuestras vidas tenemos temor al hombre. Ahí estamos los que aparentan ser fuertes, los que andan con una cara todo arrugada. Nadie ni nada los puede afectar. También están los débiles, los ricos, los pobres, los enfermos, los sanos, los tímidos, los osados, el valiente, el creyente, el cristiano, hasta el incrédulo está allí. Todos y cada uno de nosotros estamos en algún punto con temor en nuestros corazones. Yo quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios cómo se muestra este temor en nuestros corazones y cómo obviamente se va adueñando de nuestras vidas. De hecho, el temor al hombre en cualquiera de estas preguntas, en cualquiera de estas áreas que hemos visto, es una muestra de pecado contra Dios, porque la palabra de Dios nos manda a temer a Dios y no al hombre. Así que vayan conmigo, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 27. Primera de Samuel, capítulo 27. El pasaje es muy corto, pero déjeme decirle que tiene un muy rico alimento que darnos. Tiene bastante que podamos aprovechar en esta mañana. Vamos a ver tres cosas en esta mañana, mis hermanos. Primero vamos a ver la decisión de David. ¿Cuál es la principal verdad de lo que está detrás de esa decisión que David va a hacer? Segundo, vamos a ver su accionar y después cómo se va haciendo mucho más particular su pecado a través de las mentiras que él empieza a practicar. Así que primero vamos a ver la decisión de David, versículo 1 al versículo 3 de Primera de Samuel, capítulo 27. Dice así: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad, y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Hasta allí nada más un momento. Mencionamos anteriormente en el capítulo 26, si usted estuvo la semana pasada, recordará que David no creyó en las palabras de Saúl. Bueno, aquí lo vemos confirmado en el versículo 1. David definitivamente no creyó ninguna de las palabras de Saúl. Y allí él lo está diciendo: creo que me tengo que ir de este lugar porque Saúl me quiere ver muerto. Yo no confío nada en su palabra. Así que las lágrimas, o las palabras, mejor dicho, de Saúl en el capítulo 26 pasaron desapercibidos ante David, porque no se lo creyó nada, mis hermanos. Y aquí podemos observar es que en algún momento el ser humano llega a un pico de estrés. Todos y cada uno de nosotros. En algún momento llegamos a un pico de estrés. Y aquí podemos observar a David en ese pico. Aquí podemos observar a David en ese punto de quiebre, tomando una decisión tan nefasta, tomando una decisión tan débil para este hombre que lo vimos un gran hombre. La decisión, mis hermanos, que está tomando es una que va contra los mandatos de Dios. Porque está yendo a morar con los filisteos, como lo vamos a ver en un momento. Aquí David, mis hermanos, está cansado. Aquí David está dudando de la palabra de Dios y sobre todo está de miedo ante el hombre. Está de miedo ante el hombre, ante Saúl. El gran y el poderoso David. En el capítulo 17 lo vemos venciendo a un gigante. Lo vemos venciendo capítulos más adelante a un sinnúmero de ejércitos enemigos.
el mejor capitán, el mejor soldado, el mejor en estrategia, en todo era mejor David. Y sobre todo, lo vimos perdonando a Saúl la vida. Perdonando la vida de quien quería matarlo. El majestuoso David, como lo vemos antes, un hombre temeroso, un hombre obediente a Dios, pero aquí este hombre está de miedo. Aquí este hombre está temblando. Y podríamos decir, bueno, es entendible quizás por lo que está pasando. Han pasado 8 años aproximadamente de vivir en el desierto, huyendo del rey. Imagínense, 8 años, sin dormir en una cálida cama, sin disfrutar de los deliciosos banquetes reales que se hacían, sin disfrutar de los servicios reales que normalmente lo podría disfrutar David. Su suegro lo quería matar. Imagínense, su suegro lo quería matar. Podríamos decir, sí, son razones muy aceptables como para que David salga huyendo. Sin embargo, mis hermanos, las circunstancias no justifican nuestras respuestas o acciones. Ante los ojos de Dios, las circunstancias no justifican nuestras respuestas y acciones que podamos hacer en contra de sus mandatos. Todos somos responsables de nuestras acciones. Todos, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Y como dijo alguien, nuestra obediencia pasada no garantiza nuestra obediencia futura. Y aquí está pasando esa verdad con David. Fue obediente al perdonar la vida, al temer más a Dios, pero eso no garantizó que ahora en su mente y en su corazón pecara y huir sin confiar en Dios. Así que observemos entonces la reflexión. ¿Acaso David dijo en esos momentos, si quisiéramos verlo como el grande, el poderoso David, Señor, tú me eligiste como rey desde muy joven. Yo pastoreaba el ganado de mi padre y tú me escogiste. Me has capacitado con tu Espíritu Santo. Me usaste para vencer a un gigante. Me diste amigos en las cuales me recordaban tu palabra. Amigos tan fieles que ningún otro hombre pudiera tener. Amigos tan amados para mí. Personas que me cuidaban, personas que me protegían. Sé que estoy pasando momentos difíciles, sé que estoy pasando momentos desagradables, estoy viviendo en el desierto, estoy comiendo comida que cuánto preferiría del banquete real, pero aquí estoy. Así que vengo ante ti a darte mis cargas. Dame paz, Señor. Dame sabiduría. ¿Qué debo hacer en medio de la persecución de mi rey Saúl, a quien yo no le he hecho nada? ¿Eso fueron las palabras de David? No, eso no fueron las palabras de David. Vean conmigo en el verso 1. Dice David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí. Miren sus palabras. ¿Se da cuenta del temor al hombre que tenía David en esos momentos? Al fin seré muerto. Se está olvidando de la promesa que Dios le había hecho. Tú vas a ser el rey. Pero aún estoy en el desierto. Oh, déjenme decirle, mis hermanos y amigos, eso es tan usual en nuestras vidas. Cuando empezamos a ver todo lo que nos rodea como más alto, montañas más grandes que nuestro mismo Dios. Muchas veces es necesario que enfrentemos dificultades en nuestra vida, problemas que nos van a sacudir incluso nuestra fe. Y en aquellas ocasiones, cuando vengan esos momentos tan difíciles, vamos a poder probar nuestra fe, de qué estamos hechos. ¿Estamos hechos y llenos del temor a Dios o del temor al hombre? ¿Estamos confiados en la palabra de Dios o en las palabras de un hombre, como las que Saúl le hizo a David?
Las palabras de David, mis hermanos, son tan preocupantes. Porque él está pensando, así voy a escapar de la mano de Saúl. Se olvidó que fue Dios quien le salvó y lo usó para vencer a un gigante. Se olvidó que fue Dios quien lo sacó anteriormente para usarlo, para restaurar en su fe, en sus acciones, en su obediencia al Señor. David aquí está pensando que estará más seguro viviendo con los enemigos de Dios que dependiendo de Dios mismo. Imagínense eso. David piensa que yo voy a estar más seguro en el enemigo que buscando y refugiándome en mi Señor. Ahora, David no se fue a cualquier lugar, se fue a un lugar muy importante, se fue a Gat, como dice en el versículo 2. Ahora, Gat, mis hermanos, era una de las 5 ciudades capitales o principales de los filisteos. Yo no sé si usted anteriormente ha leído 1 Samuel 17, pero permítame hacerle igual la pregunta. ¿Recuerda quién era de Gat, de la ciudad de los filisteos? Goliat. Goliat era de la ciudad de Gat, a donde David está yendo a refugiarse. Observen eso. En la mente de David ni siquiera pasaba, me voy a ir a Gat, pero Dios me usó para vencer a un gigante de Gat. Me voy a ir a refugiar en el enemigo a quien Dios lo destruyó con una piedrita, un gigante que medía más de 2 metros. No hubo ni siquiera esa reflexión en su corazón, lo cual es usual cuando estamos llenos de temor al hombre, cuando las circunstancias acechan nuestro corazón, cuando las circunstancias acechan nuestra mente. Es usual olvidar todo lo que el Señor ha hecho. Es usual olvidar todo lo que el Señor ha hecho cada día en nuestras vidas, mis hermanos. En ese mismo sentido, también David ya había tenido un encuentro con Aquis, el rey de Gat. Y permítame recordar esa primera actuación en el capítulo 21 del mismo libro. 21, capítulo 10, dice así. Observen a David. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia, aquí lo vemos la primera vez, huyó de la presencia de Saúl y se fue, ¿a dónde? A Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a 1000 y David a sus 10,000? Y David puso, observen aquí, en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y observen cómo empezó a actuar en aquella ocasión. Cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su boca. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis, a este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este a mi casa o en mi casa? Observen el primer encuentro que tuvo Aquis con David. En aquella ocasión parece que no lo reconoció. De igual manera, huyó de temor. Y ahí lo vemos actuando como un loco, mintiendo. Qué deplorable de un hijo de Dios actuar de esta manera. David aquí estaba mintiendo. David estaba aquí actuando para que no sepan quién realmente era. Esto en nuestra sociedad es aplaudible, ¿verdad? Oh, mira, qué gran habilidad para vender piedra por algo precioso. ¿Cómo habla? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué buen negociante! ¡Qué buen empresario! ¡Qué buen profesor! ¡Qué bueno! ¡Mira! Pero para Dios eso es algo perverso. Porque David aquí está mostrando más temor al hombre que a Dios. En ambos casos, tanto en el primero, en eso del capítulo 21, como el que estamos viendo del 27, su comportamiento es triste.
porque David peca como un apartado de Dios. Peca, mis hermanos, deliberadamente, se olvida del temor a Dios. Se olvida de cómo debería de comportarse, se olvida de en quién debería de estar su corazón delante de Dios. Y aquí lo vemos que se llena de temor al hombre. Ahora, David no se fue solo, por si acaso. Como dice en el versículo 3, se fue con todos sus hombres, 600, y sus familias. Es decir, allí estamos aproximadamente hablando de 2,000 a 3,000 personas. David estaba yendo con toda su familia, mis hermanos, ante ese lugar. Con todos sus soldados, con todos sus hombres. Comúnmente, el líder de casa suele arrastrar a toda la familia ante las peores decisiones. Comúnmente, el líder de casa, el cabeza del hogar, es el que suele arrastrar a toda la familia ante las peores decisiones. Y acá estamos hombres casados, cabezas de hogar, con hijos. Mis hermanos, todos somos líderes aquí. Dios nos ha dado esa responsabilidad a cada uno de nosotros. Por ley, vamos a decirlo así, Dios ha establecido que todo hombre sea cabeza de hogar en algún momento de su vida. Por ende, todo hombre tiene que liderar en algún momento de su vida. No, pero yo no quiero liderar. Bueno, estás rechazando el liderazgo de Dios que te ha dado a ti. No es opcional, no es negociable si lo aceptas o no. Tú vas a liderar en algún punto de tu vida. La pregunta es si vas a liderar bien o vas a liderar mal. ¿Vas a liderar en el temor de Dios o vas a liderar en el temor del hombre? ¿Cómo vas a guiar a tu familia? ¿Cómo vas a guiar a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos? Tengo unos vecinos muy particulares que de vez en cuando están en uso de razón, es decir, no están bajo los efectos del alcohol. Vecino, ¿qué tal? Pero mis hermanos, las noches anteriores, Dios mío, tienen hijos muy chiquitos, los cuales ahí siempre están jugando por ahí, en el jardincito que hay por ahí también, por acá. Pero cuando suceden las fiestas familiares, mis hermanos, los padres mismos incentivando a los hijos al pecado, incentivando al insulto a los vecinos, a los carros que pasan, incentivando a los hijos a participar de las fiestas hasta altas horas de la noche, incentivando a hablar mal, a insultar, a tener una vida que no es digna, ni siquiera para un niño primeramente. Pero todos los que temen al hombre, los que no son temerosos de Dios, no, hijo, vete, conoce el mundo, toma, ¿qué te va a hacer? ¿A la iglesia? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Mira, conoce el mundo, cuando ya seas mayorcito, vas a la iglesia. No. Eso es perverso, incentivando el corazón de los hijos o de aquellos que nos siguen al pecado. Al pecado. Justamente eso dice Isaías en el capítulo 5. Donde los hombres, los padres hacen fiestas y fiestas. ¡Ay! De los que hacen fiestas, de los que incentivan a la familia a estar en fiesta y en perversión. ¡Ay de aquellos! ¡Ay de aquellos que no saben liderar su hogar prácticamente como Dios estuviera diciendo! Así que, joven, si en algún momento piensas casarte, ten en cuenta de que tú vas a ser un líder. Prepárate desde ahora teniendo temor a Dios para liderar bien tu hogar, para liderar bien las personas que Dios pone debajo de ti. Eso no es machismo por si acaso, no estoy hablando de machismo, no estoy hablando de sexismo en ninguna manera. Estoy hablando que sepamos liderar en orden, en comprensión, en amor, en estudio, en trabajo, en sabiduría, en temor a Dios. Eso debe ser, mis hermanos, lo que reina en nuestro corazón. Y David aquí está llevando a todos sus hombres a vivir en los enemigos de Dios. Así que hasta aquí, permítame reflexionar en algo. Cuando estamos alejados de Dios,
lo normal es tomar decisiones pecaminosas. Cuando estamos alejados de Dios, lo normal es tomar decisiones pecaminosas. Esta fue una decisión errada, una decisión pecaminosa de David. Fue una decisión pésima decisión. Ahora, usted está viendo solamente la narración. Ya hemos mencionado anteriormente, el texto de Samuel es narrativo, no hace ningún tipo de reflexión si está bien o está mal. El escritor está siendo inspirado por el Espíritu Santo y está redactando. Nosotros somos quienes hacemos esa reflexión a la luz de toda la palabra, de toda la revelación. Y esta actitud, este accionar de David está haciendo algo pecaminoso. Nos muestra a un hombre que estaba aquí, ahora lo vemos aquí, en su más sentido espiritual bajo, deplorable a David. Pero observemos que el pecado no es solamente algo en el cual podamos tomar decisiones, sino también hay algo mucho más allá. El pecado trae consigo más pecado. Así que veamos ahora el accionar de David, versículo 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Miren aquí un poco de la astucia de David, mis hermanos. Para no vivir en la misma ciudad, en Gat, junto con Aquis, o Aquis el rey de este lugar, la astucia de David fue: dame otro lugar. Las palabras de David fueron: si he hallado gracia delante de tus ojos. Observen nada más esa frase. Esta frase es usada, mis hermanos, en varias partes del Antiguo Testamento. Lo usó, por ejemplo, Abraham, lo usó Moisés y lo usaron otros hombres de Dios. Y siempre esa palabra, esa frase era usada para encontrar agrado en el Señor. Si he hallado gracia delante de tus ojos, Señor, concédeme esto, permíteme esto, haz esto en mi vida. Pero aquí observen a David. David espera encontrar gracia no ante los ojos de Dios, sino gracia ante los ojos de Aquis. David está esperando encontrar confianza y seguridad, no ante Dios, sino ante Aquis, mis hermanos. Pueden observar la caída espiritual de David en este momento. Esta es el hoyo más profundo en el cual David se encuentra espiritualmente en su vida. Porque David aquí no nos está mostrando solamente su temor o miedo al hombre al escapar de Israel, es decir, de Saúl. Ahí lo podemos ver, su temor y su miedo, sino que también nos está mostrando su confianza y dependencia en el hombre al pedir gracia ante Aquis. Imagínense. David nos está mostrando que tiene miedo al hombre. Por el otro lado, confía, no en Dios, confía en el hombre. Confía completamente en el hombre. Así que puedes observar la caída espiritual de David en estos momentos. El gran rey que iba a ser, que estaba encaminado para ser, el gran hombre de Dios, el gran hombre, mis hermanos, a quien quizás todos en algún punto de nuestra vida admiramos, pero aquí este hombre que estaba en la cima de la obediencia a Dios, aquí lo vemos en el hoyo más profundo de la confianza en Dios. Aquí lo vemos decaído espiritualmente, tomando decisiones sin sentido para agradar al hombre. Versículo 6, avancemos por favor. Y Aquis le dijo aquel día, y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Aquí podemos observar algo de la gracia de Dios, porque aunque las decisiones de David incluían allí sus acciones, desagradaban a Dios, Dios está aquí obrando en medio de todo ello. Si bien es cierto, todas estas palabras que está diciendo David eran una ofensa contra Dios, pero Dios siempre va obrando, mis hermanos, siempre va actuando detrás de todo ello.
Como dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios va ordenando cada una de nuestros caminos, de nuestros pasos que damos en la vida. Así que Siclac era una ciudad que había sido dada en el tiempo de Josué a Israel. Pero Israel nunca había podido conquistar Siclac. Nunca, jamás lo había conquistado. Nunca pudo hacerle parte de su territorio. Sin embargo, aquí, Aquis le da en bandeja a David, mira, toma, Siclac. David ni siquiera tiene que pelear, David ni siquiera tiene que hacer algo. David le da a esta ciudad que Dios le había prometido que iba a dar a Israel. Toma, tranquilamente, te lo doy tuyo. Ve y mora allí. Y por eso el escritor menciona allí, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy, hasta el tiempo en el cual está escribiendo el escritor, valga la redundancia. Dicho sea de paso, en la actualidad sabemos lo que ha pasado ayer, ¿verdad? De las guerras que se ha iniciado en Medio Oriente. Y justamente miraba porque esta ciudad está justamente al norte de Jerusalén. Y justamente, mis hermanos, se encuentra dentro de esos lugares en el cual se ve el conflicto en la actualidad. Parte de ello. Así que era un comentario al margen solamente. Pero Dios, mis hermanos, va obrando de maneras maravillosas aún en medio de nuestro pecado. Y con eso no estoy haciendo una defensa del pecado. Entonces voy a pecar para que Dios obre en mi vida. No, para nada. Dios a eso no le agrada. Eso no es un buen entendimiento ante el obrar de Dios. No nos burlemos de Dios de esa manera. Voy a pecar para que Dios obre en mi vida. No, para nada, mis hermanos. El Señor en su gracia concedió este lugar de esta forma a David y al reino de Israel, dándole este lugar tan importante que era para Israel. Así que aquí al Señor en cierta manera lo observamos dando de su gracia a favor de David y de Israel. Pero dice el verso 7, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Miren nada más cuánto estuvo David en aquella tierra. En el capítulo 21 no se nos dice la cantidad de días que estuvo habitando David en Gat, pero aquí sí, en el capítulo 27, 1 año y medio aproximadamente, viviendo y pasando de lo mejor en tierras enemigas, para que ustedes vean la cantidad de días que estuvo viviendo en aquel lugar. Versículo 8 y 9, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Noten aquí todas estas atrocidades que hacía David, mis hermanos. Estas ciudades que David atacaba eran ciudades enemigas de los filisteos, ciertamente, pero también eran ciudades enemigas de los israelitas. De alguna manera, aquí observamos a David que va asegurándose en conquistar tierras, para su favor, para sí mismo. Pero, mis hermanos, vivir en pecado trae consigo más pecado. Y observemos aquí la manera de cómo vivía David, las mentiras de David. Versículo 10. Y decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, y el Negev de Jeramel, y en el Negev de los ceneos. Esto es una mentira de David. Ya sabemos, mis hermanos, lo que pasó, o lo que le pasó a David por practicar la mentira. No sé si algunos de ustedes recuerdan lo que le pasó. Fue parte del asesinato de sacerdotes
David contribuyó por medio de su mentira para que los sacerdotes de Dios sean asesinados a manos de Saúl. Por su mentira. Después observamos a David arrepintiéndose por su mentira, por su pecado ante el Señor. Pero aquí lo vemos observar una vez más a David practicando la mentira. Ojo, mis hermanos, por si acaso, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Nada justifica que David mienta. Nada justifica que David viva con los enemigos de Dios. Nada justifica que David peque contra Dios. Nada justifica que David esté matando a hombres y mujeres aquí. Nada, mis hermanos, nada justifica de las atrocidades que David está cometiendo. Y si lo llevamos para nuestros días, nada justifica sobre los problemas en el hogar o justifican sobre nuestro pecado en contra de Dios. Tomando decisiones que vayan para pecar contra nuestro Dios, nada lo justifica. Observamos de justificaciones, no, es que mi esposo, mi esposa esto y el otro, es que aquí en mi trabajo, en mi vida y el otro, nada justifica nuestro pecado. Lo sabemos que son circunstancias difíciles, son circunstancias tan graves que pueden acechar nuestra vida, pero ninguna de ellas justifica que nosotros pequemos contra Dios. Así que grandes mentiras requieren grandes actuaciones para ocultar esas mentiras. Grandes mentiras requieren más mentiras y más actuaciones. Y más y más. Versículo 11. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Para que David no sea descubierto en su mentira, tenía que matar a todas las personas de las aldeas a las que atacaba. Imagínense aquí. Aquí observamos a David que está actuando igual que Saúl, mis hermanos. Igual que Saúl. Permítame recordarlo, si usted nunca ha leído capítulo 22, versículo 18. Mire cómo actuó Saúl en aquella ocasión. Lo vamos a leer desde versos anteriores, versículo 16. Y el rey, este es el rey Saúl, dijo: sin duda morirás, Ahimelech. ¿Quién es Ahimelech? El sacerdote del Señor. Tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y mataos a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Observen que sus soldados de Saúl eran más temerosos de Dios. Y entonces aquí observamos a Saúl. Entonces dijo el rey a Doeg, edomita, es decir, este hombre no era del pueblo de Dios: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían de lino fino. 19. Y Anot, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Noten aquí cómo actuaba Saúl. Y David aquí, mis hermanos, se está comportando igual que Saúl. Para que su mentira no sea descubierta, tenía que matar a todas las personas. Mujeres, hombres obviamente, niños, claro que sí, para que no pudieran acusarle, para que no pudieran señalarle y decir: tú eres un mentiroso, tú eres un asesino. Para que no hubiera nadie que culpe a David, mis hermanos, aquí David tenía que matar a las personas. ¿Se da cuenta el estado tan decaído en el cual se encontraba David espiritualmente? Alguien comenta que, bueno, estos lugares al que estaba atacando David son lugares enemigas del pueblo de los filisteos. No eran parte de los filisteos, pero también eran enemigos de los filisteos. Así que como que
David está cumpliendo el mandato de Dios, está haciendo el mandato de Dios, pero mis hermanos, recordemos aquí algo, que David no está actuando por mandatos de Dios. David aquí está actuando por temor y miedo al hombre. David aquí está matando gente para que no le señalen, no le culpen, para que no descubran su mentira y de lo hipócrita que era, lo mentiroso que era, lo perverso, lo asesino que era. El texto claramente dice, para que no dieran aviso a Aquis y David fuera hallado un mentiroso, un culpable de lo que estaba actuando. Mentiras grandes, actuaciones grandes. Versículo 12, y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Tan buena era la actuación de David que Aquis creía todas sus palabras. ¿Se da cuenta? ¡Qué buen siervo! ¡Qué buen soldado! ¡Qué buen hombre! Mira cómo actúa, mira cómo hace estas cosas, mis hermanos. Ya mencioné anteriormente, eso es perverso ante los ojos de Dios. Claro que a nuestro mundo eso es elogiado, eso es digno de respeto, de admiración. Así que para nada, ante los ojos de Dios, lo que David está haciendo es desagradable. Puedes engañar a todas las personas, pero nunca a Dios. Puedes actuar lo mejor posible, con tus gestos, con tus palabras, con tus miradas, pero nunca puedes engañar a Dios. Hasta aquí podemos decir, qué vergüenza David, ¿verdad? Qué vergüenza del hombre conforme al corazón de Dios en este periodo de su vida. Aunque este hombre, conforme al corazón de Dios, aún está en formación, este título sería añadido más tarde. Pero la frase conforme al corazón de Dios no hace referencia a su perfección moral, a su santidad moral, de que nunca ha pecado, nunca ha cometido nada. La frase conforme al corazón de Dios, mis hermanos, significa sencillamente lo rápido que era David para arrepentirse de sus pecados. Conforme al corazón de Dios no hace referencia a perfección, sin pecado. Solamente hay uno que es sin pecado, estuvo con nosotros, nuestro Señor Jesús, y ahora está a la diestra del Padre. David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios porque así como era rápido en pecar, era rápido en doblar sus rodillas por perdón ante Dios. Era rápido en buscar la compasión de su Señor cuando había pecado. Eso lo podemos ver reflejado en el Salmo 51. ¿Qué tal si lo leemos para recordar a este hombre? Si bien es cierto, en estos momentos, en este capítulo, David no inspira confianza, David no inspira ejemplo. Pero años más tarde, si Dios nos permite, llegaremos en algún momento, David hace una oración de arrepentimiento al Señor. Si usted lee los títulos del capítulo 51, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino el Natán, el profeta. Ya ustedes, espero que conozcan la historia, David había mandado a asesinar a un hombre, un soldado tan fiel, Urías. ¿Por qué lo mandó a asesinar? Porque se había acostado con la esposa de este hombre, Betsabé. Betsabé queda embarazada. Y para que no sea descubierto el pecado de David, manda a matar a su soldado. David se había olvidado tranquilamente, listo, resolví. ¿Se dan cuenta su patrón de accionar? Mentiras, la forma como soluciona esa mentira son con acciones. Se le había metido en la cabeza que eso era la solución, matar a la gente para que no le culpen sus mentiras, no le encuentren sus mentiras. Y un día David se encuentra en el palacio tranquilamente caminando y el profeta Natán viene. Oh Señor, ¿cómo estás? Bueno, conversación menos, palabra más. Y el
profeta le cuenta una historia. Rey David, permíteme contarte una historia. Cierto día había un hombre pobre que tenía sus ovejas, lo poco que tenía, apacentando bien. Vino un hombre rico y le quitó lo que era suyo. Vino un hombre rico y le quitó sus ovejas. Mató a las ovejas. Señor, ¿qué debemos hacer? David, enfurecido, que muera ese hombre rico por hacer tal cosa, tiene que morir. ¿Cómo es posible la injusticia que pasa aquí? Y en ese momento el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. Y David, su mentira había sido descubierta. Y estas son sus palabras de arrepentimiento que plasmaría para nuestros días. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, ojo aquí, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me consuele. Y el pasaje sigue y sigue. Cada verso de este pasaje, mis hermanos, es prácticamente una oración que nosotros deberíamos de hacer ante nuestro Señor. ¿Qué palabras de este hombre? Al entender los pecados que había cometido, ahora el Señor le está confrontando su mentira, le está confrontando su pecado, del pecado específicamente de Betsabé, lo que había hecho. De esa manera, mis hermanos, debe ser nuestro accionar: arrepentirnos rápidamente, doblar rodillas cuando hemos pecado ante el Señor. La mentira es un pecado muy grave, no es elogiable, y todo empieza con el temor al hombre. Estas oraciones o estas palabras de David deben ser parte de nosotros. Deben ser parte de las palabras que digamos delante de Dios, no solamente después de pecar, incluso antes. Señor, cuídame del pecado, ayúdame a no pecar, ayúdame a darme cuenta de las consecuencias del pecado, que traen consecuencias muy desastrosas para nuestras vidas. Así que solamente ya para ir terminando, si tú estás practicando la mentira, eso es solamente uno de los síntomas del pecado que hay en tu vida. Si tú estás practicando la mentira con uno que otro, en tu familia, con tus padres, en tu trabajo, en tus estudios, es solamente un síntoma de otros pecados en tu vida. Es perverso, a Dios no le agrada para nada. Y seguramente puedas estar pasando muchas dificultades en tu vida, pero debes seguir confiando en el Señor. Debemos seguir confiando en el Señor, mis hermanos. No cometas el pecado de David, no cometamos el pecado de David, temor o miedo al hombre, a Saúl, pero a la misma vez puso su confianza y dependencia en el hombre, en Aquis. El único lugar donde debería de encontrar reposo y descanso y fortaleza David es en Dios. Años más tarde escribiría: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué hermoso es poder encontrar y repetir esas palabras para nuestros días. Pero yo te animo
a obedecer y temer a Dios. Puedes estar cansado, puedes estar asustado, puedes estar amargado de repente, o puedes incluso estar descontento de cómo te está yendo en la vida. Pero yo te animo a que temas y confías en el Señor. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No podemos decir que confío en Dios, temo a Dios, pero dudo de su confianza, dudo de su cuidado, dudo de su provisión para mí, dudo de su protección para mí. No podemos decir que tememos a Dios, pero dudamos de Él. El fin de todo discurso, dice el predicador, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si temes al hombre, experimentarás estrés, experimentarás desconfianza, experimentarás miedo, experimentarás vergüenza, experimentarás descontento, orgullo, mal liderazgo para con tu vida, para con tu familia, para los que te rodean. Mal liderazgo en todo lo que haces, porque el pecado afecta cada punto de nuestras vidas. Los síntomas del pecado de David, que fue temor al hombre, lo fueron llevando a un decaimiento espiritual paso a paso. En su accionar, en sus decisiones, en su accionar. Como ello, mentira, matanza, actuaciones deshonestas. En total, una lista de pecados que desagradan a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Gracias por David, por tu siervo David. Tú no escondes su vida, tú no escondes sus acciones. Nos muestras cómo fue David en sus peores momentos, cuando estuvo alejado de ti. Nos muestras cómo fue David cuando su corazón se llenó de temor. Guárdanos, Señor mío, de actuar de esa manera. Guarda a mis hermanos que están aquí presentes. Yo sé que están pasando por momentos muy difíciles. Pueden estar pasando momentos de desagrado, descontento, sufrimiento que otra cosa, Señor, y nos impulsa a tener miedo del hombre. Y a la misma vez empezamos a confiar en que ellos dependen de nuestro cuidado, nuestro bienestar, cuando solamente depende de ti. Ayúdanos a que nuestro corazón esté dependiendo de ti, clamando a ti, Señor, que tú vas a obrar de la mejor manera. Oro para que tú puedas traer confianza en mis hermanos hombres, en mis hermanas mujeres, para que ellos puedan tener temor de ti. Que vivan libres, que vivan, Señor, y disfruten de la libertad que solamente encontramos en ti. Sin cadenas de actuaciones, sin cadenas de mostrar ante la gente a alguien que no somos, con palabras, con hechos, con cualquier otra cosa. Sé tú quien dirige nuestras vidas. Sé tú quien guía nuestras vidas. Si hay personas aquí que aún no te conocen, que aún no son tus hijos, da ese temor en sus corazones de obediencia a ti. Que ellos teman más a ti, Señor, porque gran cosa es caer en tus manos, en las manos del Dios airado, en las manos del Dios en el que si no te conocemos somos tus enemigos. Permítenos en el día a día a levantar nuestras oraciones ante ti y decir: Señor, obra en mi vida, obra en esta situación que está pasando en mi familia, en mi vida, en esta área de mi vida, Señor. Necesito de tu ayuda. Ayúdame a no tener miedo al hombre, sino depender de ti y depender solamente de tus manos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.